Extensión cultural. Alguien que por favor me colabore con un recordatorio de lo que habíamos hablado de la historia del teatro, en los orígenes del teatro, para ubicarnos de forma rápida. En el episodio anterior, Entonces Ángel dice que hablamos de los rituales iniciáticos con las máscaras y de representaciones míticas. Listo. ¿Alguien más quiere aportar, por favor? Se alcanzó también a ver desde viene desde la prehistoria, cogiendo un poquito de los Grecia y Roma, creo que ahí quedamos. Sí, bien. Sí. Palabra más, palabra menos. Muchachos, ¿por qué es tan importante hacer teatro? ¿Por qué es importante saber sobre... Bueno, ¿por qué es importante que ustedes que hacen teatro, que representan la universidad, que es la universidad más importante del sur de Colombia, porque es importante que ustedes que están en el quehacer teatral, dentro de un centro de estudio profesional, sepan qué es hacer lo que supuestamente hacen y representan? Y para que le den el lugar de la importancia del teatro, pueden reconocer la historia del teatro. Y la historia del teatro, de forma muy rápida, menos de 5 minutos, es tan antiguo como la humanidad. No el teatro como una expresión artística y estética, sino la teatralidad, el concepto que hoy en día tenemos en nuestra cabeza de que es teatro, nace en las sociedades primitivas y no en ese momento reconocido como una obra artística estética, sino como un ejercicio de representación cosmológica, mítica, mágica, religiosa. En algún momento hablamos sobre Sigmund Freud, el libro Totem y Tabú, y que a partir de este libro Sigmund Freud explica entonces cómo las sociedades primitivas representaban su realidad desde su imaginario cosmológico y que eso lo llevaba a un ejercicio de lo que nosotros hoy en día decimos que es teatralidad o teatro. Y ese ejercicio es meterse en el otro, en la otra persona, en el otro ente, en la entidad superior. Lo podía hacer el chamán, el cazador, cualquiera de ellos, y al hacerlo representaba esa deidad. Eso no solamente pasaba en el teatro, sino también las diferentes expresiones artísticas que hoy en día nosotros le damos concepto de arte, pero que en ese entonces era la representación del imaginario. Así de forma muy ágil y muy rápida nos referimos a eso. Con el paso de los años, y eso es un brochazo inmenso, o sea, con el paso de los años de esa constitución de las civilizaciones primitivas, sociedades primitivas, a la civilización o sociedades desarrolladas con unos caracteres culturales definidos, pues pasaron muchos siglos, pero en Grecia y Roma, que es donde decimos que nace el teatro, nace aún conservando esos elementos rituales. Como ustedes saben, Grecia era politeísta, adoraba a varios dioses. Luego Roma, cuando recoge a Grecia después de su invasión y expansión como imperio romano, también lo hace y asume esa sociedad politeísta. De ahí el parecido entre los dioses griegos y los dioses romanos. Bueno, al pasar eso, un emperador loquillo dijo, vamos a celebrar nuestras fiestas, y esa palabra es importantísimo, tradicionales, religiosas, que para ellos pues no era el concepto de religión que tenemos ahora, ni el que les zampamos nosotros de lo mítico, mágico, sino era sus fiestas de adoración a sus dioses, a sus diferentes dioses. Pero había un dios muy importante, que era, lo dijo por acá Ángel David, Dionisio, el dios de la uva, de la viña, de la vendimia. Y a ese dios, que nacía en una fecha del año y moría en otra fecha del año, le celebraban unas fiestas. Esas fiestas, al morir, cuando se celebraban las bacanales, que no eran más
que unas fiestas alrededor del dios más loco, más tomatrago, más mujeriego, se constituían en unas fiestas, algunos historiadores lo dicen, alrededor del trago y la orgía. Pero más allá de eso, era el brindarle a ese dios que le daba la uva para hacer el vino, brindarle el agradecimiento como tal. Y un emperador dijo, vamos a celebrar las fiestas, y comenzaron a hacerlo con unas representaciones. Esas representaciones estaban constituidas por un coro y un corifeo. El corifeo era una persona que increpaba a los dioses, les decía, ¿por qué nos castigan de esta forma? Si le doy un sacrificio de esto, ¿por qué no me premia con lo otro? Y el coro contestaba esas increpaciones que hacía el corifeo. Había unas características de máscaras con cachos de cabra, cuernos de cabra, y ahí se arman todos los conceptos sobre qué es la tragedia, que viene de tragos, tiene odas, de cantos, se habla de la hipocresía, el actor era un hipócrita porque era el que hablaba detrás de la máscara. Dije que vamos a hacerlo de una forma muy rápida. El hecho es que se constituye la tragedia, pero la tragedia estudiada ahora, de ese entonces, es muy diferente al concepto que tenemos ahorita, pero no voy a redundar en ese momento. El hecho es que en Grecia, con el paso a Roma, nace el teatro. ¿Listo? Platón se pone a pensar y reflexionar sobre la cultura y crea unas divisiones en diferentes géneros. Dentro de eso está el género literario, el género dramático, bueno, y habla del género dramático, y desde ahí para acá se viene dando el género dramático. Esto va a ser un ejercicio muy rápido, pero para que no parezca tan aburrido y que yo les esté leyendo o hablando sobre ello, cada uno de ustedes me va a colaborar con esto de forma muy ágil. ¿Qué es el género dramático? Por favor, Ángel. No, Ángel no tiene el micrófono. Martín, colabórame con este texto, por favor. ¿Qué es el género dramático? Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo. El género... Es algo que está hecho para ser representado. ¿Ya? Cuando hablamos de teatro... bueno, pero cuando hablamos de teatro o de género dramático, es algo que se creó para ser representado. Ese algo es una pieza estética que se creó para ser representada. Por favor, Martín. Al género dramático pertenecen todas aquellas obras escritas en diálogo. Son textos literarios que se caracterizan por el diálogo de personajes y ausencia de narrador. Eso no es una verdad absoluta, ¿ya? Lo que pasa es que se dice que se caracteriza por la ausencia del narrador, porque cuando usted lee un cuento, un poema, una novela, la constante es una narrativa, es una narración como tal. El escrito se presenta a través de una narración y los personajes no tienen los puntos de entrada a un diálogo. De vez en cuando el narrador lo que hace es citar lo que dice el personaje como tal. Pero en el teatro esto es una verdad medias o una regla que se puede romper, porque el teatro puede tener un narrador. ¿Sí? Entonces el carácter de ausencia de un narrador es una mentira a medias. Pero lo que sí es un diálogo de personajes o un diálogo de un personaje consigo mismo, con la vida y con todo lo que genere conflicto como tal. Por favor, Valeria, colabórame. Ok, dice, los textos escritos de esta manera permiten su representación ante un público, por lo tanto son escritos con esa finalidad. Listo, primero. La persona que escribe... Tantito, Valeria, tantito. Esto, me encanta la voz de Valeria
con ese venezolano ahí de fondo, qué chimba. Esto, pero bueno, más allá de eso, lo importante es, es una constante. Y ese espacio es importante para nosotros como grupo de teatro, para que conozcamos las dinámicas propias de nuestro quehacer. Una frase constante que yo escuchaba cuando nos reuníamos con el grupo de teatro y decíamos, bueno, vamos a ensayar o vamos a presentar esta obra. Por ejemplo, 3 historias para quitar el miedo. Y no falta el actor o la actriz que le diga a uno, ¿la misma obra? No, presentemos otra. Una obra artística se considera y se constituye una obra de arte cuando exista al frente un público, una persona que pueda apreciarla como tal. Y en el teatro, esa relación, esa intimidad es fundamental, importantísima. Y esta obra de arte escénica, de arte viva, ya, porque no es lo mismo tener el cuadro de la Mona Lisa colgado y que cualquier cantidad de millones de personas hayan pasado por el frente de ella y la hayan admirado. La obra no cambia, sigue siendo la misma más allá de su deterioro por el paso de los años, pero la obra está ahí para generar ese diálogo y esa intimidad. Pero en el teatro, la madurez de esa obra estética, de esa obra de arte viva, se da en el diálogo constante con el público. ¿Y de qué forma? Pues palabras más, palabras menos, de forma coloquial, presentándola. En ese sentido, la obra madura y se vuelve más exquisita. Pero lo más importante es que si no hay un público, estamos jodidos, no hay una obra de teatro. La finalidad de la obra de teatro es presentarla ante el público. Por eso es tan importante que lo que se ensaya es lo que debe salir. No hay vainas gratuitas en la obra de teatro que se le deje a la suerte a ver si el público la pilla o no la pilla. Continúa, Valeria, porfa. La persona que escribe textos dramáticos se llaman dramaturgos. Pueden estar escritos en prosa o verso. Perfecto, sencillo. ¿Cómo se le llama al escritor de la obra de teatro? Es un dramaturgo. Como el que escribe novelas, es un novelista. Y para de contar. ¿Ya? Son cosas que hay que tener en cuenta para que no lo vayan a corchar. Ya les he puesto el ejemplo del cable o de la línea. Catalina, colabórame con este cuadro, porfa. Negro, yo tengo una pregunta. Pregunte. Negro, ¿qué diferencia hay entre el teatro dramático y diferencia al teatro trágico, ¿sí? De la tragedia? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Guadalupe creo que es dramático, pero al final, pues sabemos cómo se acaba la obra. Lo mismo que sé yo, la trasescena, por ejemplo, Ries Ras, que y ya hay, no sé si es por el paso del tiempo o hace rato no estudio, pero no veo la diferencia, yo, hermano Andrés, entre el drama y la tragedia, teniendo en cuenta que juntos tienen ese tinte como de que va mal, o sea, va mal no en el sentido de que está mal representada, sino va mal toda la trama de la obra de teatro. Y por eso pongo de ejemplo Ries Ras, por eso pongo de ejemplo Guadalupe, por eso pongo de ejemplo la trasescena, porque por el contexto en donde están escritas y se están presentando. Listo. La mejor obra de teatro de la tragedia que yo leí de Shakespeare es La Tempestad. Uno diría, tal vez, no, pues de mejor tiene que ser Romeo y Julieta, porque es la más leída. La característica fundamental de Romeo y Julieta para que sea una tragedia es no solamente el drama de la vida, la lucha de los personajes principales ante una fuerza que va en contra de ellos, sino la muerte trágica.
lo que uno podría decir, el destino, el azar, Dios, la sociedad se puso en mi contra, me hizo la vida pedacitos, eso es un drama, pero cuando el personaje principal, los personajes principales que van narrando la historia, no, a pesar de esa situación, terminan falleciendo de forma trágica, no por la naturaleza de la vida, se constituye ya como una tragedia, ¿ya? Entonces usted me diría a mí, Riz Ras tiene dos personajes que están muertos. El análisis que puede llegar a ser el público, los niños. La trasescena tiene un personaje que muere. Guadalupe tiene un personaje que es asesinado. Pero resulta que Guadalupe, como personaje principal de la historia, no es el personaje principal que narra toda la obra, ¿ya? Y si bien se asume un periodo difícil de la historia colombiana, no se constituye en una tragedia, sino en el drama del colombiano, en el drama del conflicto colombiano como tal. ¿Ya? La gran diferencia es esa muerte trágica, valga la redundancia, del personaje principal que en la constante narrativa nos ha ido llevando hasta ese final, donde no consigue ninguno de sus sueños o anhelos, y ahí es donde sale la fuerza se impugna como tal. Ah, ok, Germán Arbey. Listo, copiado, sí. Listo. Ya lo entendí. Cata, colabórame con... Sí, bueno, dice, diferencia entre obra teatral y obra dramática. Obra dramática es una creación de lenguaje escrita en prosa o verso por un creador llamado dramaturgo. La obra teatral es la transformación de lo escrito a lo actuado o representado. Convierte a la creación literaria en una obra teatral. Y es el director teatral el encargado de esta expresión estética. Expresión. Bueno, eso es un concepto muy básico, pero lo que yo quiero es que se salgan de la zona en la que ustedes dicen que es un drama, que es un dramatizado. La pregunta que acaba de hacer Fabio Norberto, Fabio, que es un dramatizado, y que no confundan dramatizado con drama, con dramaturgia, con género dramático. O sea, hay un montón de conceptos que giran alrededor de la misma raíz, que es el drama como tal. Entonces lo que yo quiero es que nos salgamos de esa vaina, que sepan que una obra dramática es una obra que fue escrita para ser representada, una obra dramatúrgica, y una obra teatral es la representación como tal. Es un concepto muy sencillo, pero que no quiero que lo vayan a corchar por ahí después. ¿Quién más nos está acompañando en la reunión? Aparte, Wallace. ¿Sí vive todavía? Kevin Santiago, colabórame con esa parte, por favor. Kevin. Bueno. Hace rato no escucho la voz de Jesús Daniel. Jesús. Entonces, ¿me oyen? Sí, hágale. Bueno, diferencias entre obra dramatúrgica y obra teatral. La primera, la obra dramatúrgica, yo creo, está escrita, tiene lectores y aparecen personajes. Y lo otro es un espectáculo artístico, está representada, tiene espectadores, aparecen actores o actrices. Algo muy sencillo, ¿cierto? Sin complicaciones. Listo. Por favor, Daniel, colabórame con esto para volver a escuchar la voz. Características del texto dramático. Diálogo.
Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambian información y se comunican pensamientos, sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. Acotaciones. Texto que aparece entre paréntesis. Son las sugerencias que el autor realiza al director y los actores para que interpreten de una manera específica un determinado pasaje de la obra. Las acotaciones entregan información sobre la actitud que debe adoptar quien representa a un personaje y el movimiento de los actores. Alto ahí. Bueno, ¿ustedes están de acuerdo con todo lo que dicen diálogos? ¿En qué son los diálogos? Pues el diálogo puede ser entre una persona, ¿no? Es decir, se le puede decir a sí mismo, Con un solo actor. ¿no? Quizás. Sí. Sí, señor. Aparte, ¿qué más se le puede sumar? Que el diálogo no debe ser solamente pues verbal, ¿no? También para eso uno tiene el cuerpo como tal para expresar mucho de lo que va a decir sin necesidad de hablar. Perfecto. Esos dos puntos son los que quería abordar. Uno, que el diálogo no debe ser constantemente entre dos personajes. El diálogo puede ser entre el yo y el super yo de Jorman. Puede ser entre el alter ego y el ego de Jorman. Puede ser, sí, puede ser un actor que tiene diálogo y un conflicto interno que lo está expresando todo el tiempo. Y lo otro es que el texto no solamente va a ser oral, o sea, no solamente lo podemos ir al teatro verbal. Acá aparece lo escrito y puede ser un elemento. Alguna vez yo miré un ejercicio teatral, era más un performance, artes vivas, es la relación que tiene con el teatro, de un compañero donde él tenía una interlocución con las letras que aparecían en la pantalla de un video beam sobre la superficie de Word. Entonces él instaló el Dragon Natural Speaking y entonces él con su micrófono le dictaba el computador y lo que él le dictaba al computador se lo increpaba a él mismo. O sea, el texto, el diálogo aparecía escrito como tal. El diálogo. O sea, él estaba dialogando con el texto que él mismo dictaba como tal. Pero además, no se puede ser solamente de esa forma. Descabellada el escrito, pero está también lo corporal. Y blanco y negro y a retazos, a todas luces, es un ejemplo de ello, un ejemplo muy cercano que tenemos nosotros de ese ejercicio. Eso por un lado. Y dos, bueno, lo de las acotaciones queda clarísimo. ¿Para qué sirven las acotaciones? ¿Para qué son? Las acotaciones, sobre todo, la obra dramatúrgica, al no ser una novela ni un cuento con la finalidad meramente de ser leído, sino de ser representado, sirve para el actor, la actriz, el director, el equipo de trabajo que monta la obra de teatro. Porque con ello, las personas que están en ese proceso comprenden qué era lo que quería decir el dramaturgo cuando escribe la obra de teatro. Y esta parte me parece importante porque hay un ejercicio y un compromiso con el que quedamos hoy con el grupo de teatro. ¿Cuál es el ejercicio del compromiso? Que de aquí al viernes, esto es para Catalina, para Valeria, para Daniel, para ¿cómo esto se llama? Santiago, Kevin Santiago, Paula García, que no lograron hacer la reunión de hoy. Quedamos con un compromiso, y el compromiso es que cada uno de ustedes, cada uno de todos nosotros, vamos a comenzar a crear los insumos para nuestra primera propuesta de creación colectiva. Y esos insumos es que ustedes escriban lo que ha sido su experiencia al medio de este aislamiento social, en medio de esa situación de la pandemia y de todo lo que ello conlleva como tal. Lo que ustedes quieran escribir es un tema libre. Le decía yo a Martín y al grupo cuando nos reunimos hoy,
que el tema puede estar desde lo más descabellado, que no sé qué puede ser descabellado para Wallace y para Madernis. Para alguien puede ser descabellado hablar de unicornios y para alguien puede ser descabellado hablar de algo tan sencillo como un tomate, tan básico como un tomate. Entonces, el tema es libre, pero básense en esto. Comiencen a construir ese texto de la forma en la que ustedes crean, porque para esto no hay una receta. Si hubiese una receta para ser dramaturgo, cualquiera cogería la receta y prepararía las mejores obras dramáticas o dramatúrgicas de la historia. Comiencen a escribir la historia, pero por favor, vamos a llegar a ese punto, a que hayan diálogos de cualquiera de la forma en la que ustedes lo quieran sugerir, pero que hayan acotaciones también, ¿ya? Y son historias independientes, separadas. Y en nuestro ejercicio de creación colectiva, que ojalá lo estaremos estrenando entonces el otro año, lo que haremos es mostrar este periodo de nuestras vidas, ¿ya? Sean creativos. No le quiero decir nada más sobre eso para que no se vayan a dejar direccionar por más cosas. Lo que quiero es que haya libertad total. Wallace, ¿ya está por ahí? Tengo una vecina que tiene la música al 100. Ángel, ¿está con micrófono? Sí, señor. Pero ahora me puse punto, por favor. Okay. Organización externa del texto dramático. Actos. Unidades mayores en que se divide la acción. Corresponde al inicio, desarrollo y desenlace de los acontecimientos dramáticos. Escena. Hay entradas o salidas de personajes. Normalmente, una obra, usted la puede dividir en estos tres puntos: un inicio, un desarrollo y un desenlace. Ay, pero eso se da en el cuento, en el género literario. Sí, se da en el cuento, se da en la novela, se da en el teatro, se puede dar en ellos, ¿ya? Y entonces los actos, uno lo que hace es dividirlo en unas estructuras que a todas luces son evidentes. Si nosotros nos vamos a la obra que hemos montado, cuadros teatrales en blanco y negro, ¿cuántos actos tendría esa obra? ¿Dos? Dos actos. ¿Qué serían? La casa y la boda, ¿no? Perfecto, la casa y la boda. En esos actos podemos dividir la obra, ¿ya? Más allá de un inicio, un desarrollo y un desenlace. El acto de la obra de nosotros estaría estructurado en un inicio con un desarrollo y en el desenlace. El inicio y el desarrollo sería la primera parte y el desenlace sería la segunda. Pero a lo que voy, muchachos, es que hay obras en un solo acto. Entonces uno dice, si corresponden al inicio, el desarrollo y el desenlace, ¿por qué me hablan de que solamente en un solo acto? Deberían haber tres actos. Recuerden, las reglas en el teatro están hechas para romperlas. Las reglas en la dramaturgia están hechas para romperlas. No hay una receta. Hay obras que inician con el final, regresan al inicio y llegan al desarrollo, y son una narrativa perfectamente lógica. ¿Listo? Escenas. Ángel. Ok. Escenas. Entradas o salidas de personajes que van haciendo evolucionar la acción dramática. Listo. Las escenas están estructuradas, eso sí, por la salida de personajes, pero no es por la salida constante de personajes, es por la salida. Cuando hablamos salida, vamos a hablarlo al revés, por las entradas de los personajes al escenario, y que esas entradas correspondan a elementos importantes de la narrativa que ayuden a encontrar ahora sí
que hay un inicio de la narrativa, un conflicto que sería el desarrollo de esa narrativa y un desenlace de ese conflicto como tal. Y hay entradas que van generando una densación, vuelven densa la historia, la van volviendo densa, cargada, pesada, conflictiva, y cada una de esas entradas pueden ser estructuradas como las escenas, ¿ya? No solamente la salida de los personajes. Entonces, en la obra de Tres historias para quitar el miedo, la primera escena puede ser la entrada de los bandoleros, con las luces alumbrando por todos lados. Esa es la primera escena, ¿ya? La obra de Tres historias para quitar el miedo tiene ¿cuántos actos? ¿Cuántos? 4. ¿Cuáles? Está la de los campesinos, es la primera. Sigue la de la Yaguilga, sigue el soldado y termina con campesinos. Perfecto. Esos son los 4 actos de la obra. Cuadros. Ángel. Señor, sí, señor. Cuadros. Unidades de acción. Esto nos cambió el teatro. No se le escucha nada. Bueno, Ángel, esos cuadros son las unidades menores de toda esta división que existe, ¿ya? No todas las veces se manifiestan en el cambio de escenografía, no todas las veces, pero lo que sí se manifiestan son en las acciones, y todas son fundamentales e importantes. No hay ni una sola acción gratuita en una obra de teatro, pero sino las acciones que uno puede decir que parten la historia y le dan un nuevo giro, un giro. Si nosotros miramos la obra de Loco y la Monja, cuando el loco mata al médico, mata a Bordillel, ahí se constituye en un cuadro, ¿ya? Cuando uno se enseña otro, uno puede decir, vamos a enseñar el cuadro de la muerte de Bordillel. Y no estaríamos hablando de un acto, ni estaríamos hablando de una escena, porque el asesinato de Bordillel, si recuerdan la lectura de la obra de Loco y la Monja, el asesinato de Bordillel, todos estaban en la escena, todos estaban metidos ahí. O sea, no era, cuando digo de la escena, es el escenario, todos estaban dentro del escenario. No era la entrada o salida de personajes que marcaran escenas, no era la división de un acto, era un cuadro que se manifestaba en una acción concreta, que era la muerte, bueno, el asesinato de Bordillel por parte de Walpurgis. Bueno, hay un eje central dentro de todo ese carreto, y es la acción acá dice el conflicto dramático. El eje central es el conflicto manifestado no solamente en una acción, en varias acciones, pero el eje central es un conflicto. Si una obra de teatro no tiene un conflicto, no se puede constituir como una obra teatral. Una obra teatral tiene que tener un conflicto en el centro, con dos fuerzas chocando, generando ese conflicto todo el tiempo. ¿Cómo termina ese conflicto? Bien, mal, termina, no termina, eso queda a la imaginación del dramaturgo y muchas veces a la imaginación del mismo público. No es necesario que una obra termine bien. Cuando me refería a La Tempestad, es la única obra trágica de William Shakespeare donde todo termina bien. Es una tragedia, porque durante más del 90% de la narrativa no solamente hay un drama constante, sino que los personajes
mueren, son asesinados por fantasmas, por brujas, entre ellos se matan, pero resulta que al final hay un perdón de un ser superior y los despierta todos dentro de una barca, la que supuestamente se hunde en la tempestad, dentro de una barca como si todo fuese un sueño, ¿ya? Es la única tragedia que yo conozco, no digo que no hay más, que he leído de Shakespeare que termina bien. El hecho es que este conflicto dramático no debe desenrollarse siempre hacia el lado de un buen fin, un buen término. Termina como el dramaturgo se le dé la gana y muchas veces queda tan abierto que es como el público de forma independiente, subjetiva, analice y le dé desarrollo o soluciona ese conflicto como tal. Cuando terminan las cosas bien, aparece el concepto que se creó en Grecia con el teatro de la tragedia, que es la catarsis. Es cuando todo el mundo descansa. Bueno, la acción dramática. ¿Quién me colabora con eso, por favor? Daniel, otra vez. Ay, no me aparece la pantalla allá. Eje central, la acción y el conflicto dramático. La acción dramática se define como la suma de los movimientos internos y externos de los personajes que se ven enfrentados a una experiencia especial. Está compuesta por los incidentes mayores o menores que conforman la intriga. Se desarrolla en 3 etapas: presentación, desarrollo y desenlace. Sobre esto hemos girado muchas veces. Pero ¿qué es lo que me importa a mí de esto? Lo que más me importa son esos incidentes menores. Cuando uno dice, oiga, necesito que su personaje tenga una realidad escénica, corresponde a esa acción dramática menor, ¿ya? Entonces lo malinterpretan a uno y creen que esa realidad escénica, que sería una acción dramática menor, es cualquiera. Entonces ponen al personaje a hacer cualquier cosa en el entendido de que no quieren que se vea el actor o la actriz, sino el personaje. Pero es que, dime. Esto, Jorman, esto me hace acordar alguna vez que su merced nos vio haciendo el ensayo de la trasescena, que su merced, nunca me voy a olvidar esa frase, Jorman Arbey, y es precisamente de esto, que usted me dijo, Polo, su personaje es Don Esteban, muy bacano y todo, pero yo lo veo es a usted enojado. ¿Qué le puede dar más a Don Esteban? Don Esteban es un señor ya viejo, mayor de 60 años, es un viejo que no le gustan ciertas cosas, que le gusta el teatro, pero que no es de allá ni tampoco de acá. Porque yo veo a Polo enojado ahí con bigote y con una bufanda grande, pero muéstreme en realidad a Don Esteban. Entonces yo siento que muchas estrellas de teatro, entre comillas estrellas, no les gusta ese pedacito, porque les dice, yo no necesito a usted ahí actuando, yo necesito el personaje ahí, que yo lo pueda ver. Sí, voy a dividir esta acotación, ese punto en 2 partes, muy rápida. Ya voy a referir a lo que dice Polo. Pero finalmente, para que no pase eso que dice Polo, de ver el actor, bueno, voy a tomar primero lo que dice Polo. Recuerda que yo les cargué un video en Facebook, en el grupo de Facebook, donde un actorazo que se llama, ¿dónde está el grupo de Facebook? Acá. Voy a acordarles eso. En esta entrevista, acá en esta entrevista hay algo brutal que me parece, y es que terminan diciendo que un director le dijo a uno de estos 2 actores, que son actorazos, que quien hace teatro, el actor,
o la actriz que hace teatro lo hace para desaparecer, para no figurar. Y con eso se refiere de que el actor o la actriz no es un modelo en el escenario, que quiera estar recibiendo aplausos, ¿ya?, por interpretar algo. El actor o la actriz tiene un papel cuando se monta en la escena, en el escenario, y es desaparecer. Los rasgos del actor y la actriz deben desaparecer. Y en algún momento les hablaba de una obra que yo vi, Juan Gil, el ciego, donde un compa, un colega, hacía de Juan Gil y este huevón se jaló un personaje brutal. A mi apreciación, en Casa Teatro. Y cuando se acabó la obra, nos fuimos a tomar unas cervezas, me invitaron a tomar unas cervezas. Yo no hacía parte del grupo de teatro, ni era llegado a ellos. Y me pongo a hablar con Juan Gil, el actor que hace de Juan Gil, y me doy cuenta que el actor que hace de Juan Gil es el mismo personaje en la escena que afuera tomando cerveza hablando conmigo. O sea, el actor no desapareció. Lo que pasa es que sus características psicológicas, físicas, se acercaban a la escena y lo ayudaban a catapultar. Pero cuando le toca a ese otro personaje, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a ver a Juan Gil haciendo de Orestes, Electra, en Electra. Sería muy tenaz. El hecho es que para que el actor desaparezca de la escena, no solamente importan estos incidentes mayores, esta acción dramática del conflicto, importan estos incidentes menores, esa realidad escénica, que para nada están desligados de lo que pasa en la obra, de la historia, de la narrativa. O sea, en pocas palabras, la realidad escénica del personaje no puede ser cualquier huevonada sobre la escena, porque me pareció que debe estar haciendo algo, sino que ese algo debe corresponder a esa realidad que está pasando, a esa narrativa, ¿ya? Que no debe llamar tanto la atención, porque el foco en ese momento lo tienen quienes desarrollan tal vez los incidentes mayores, las acciones mayores, como tal, pero que el público, cuando se fije en ese espacio vacío en el que se encuentra el otro actor, por allá en el rincón, haciendo algo, sepa que hay una acción menor que tiene que ver con lo que está pasando, ¿ya? Y ahí es donde hay que analizar y echarle cabeza a eso, dar comen a eso. Aquí no me voy a detener, porque esto es una reiteración de lo que es el inicio, el nudo y el desenlace de una obra. Que en el desarrollo se alcanza el clímax máximo de la obra, pero esta ley se puede romper. Que en el desenlace todo se resuelve, pero todo eso se puede resolver. Y que en la presentación se genera el conflicto, y que ahí se presenta el conflicto, ¿ya? Hay un programa que me gustaba ver mucho, y era Los Simpson. Yo era amante de Los Simpson hasta hace años. Desafortunadamente, yo creo que ese es el tercer factor con el que me doy cuenta que comencé a envejecer, y es que ya no le encuentro gusto y sabor a Los Simpson. Pero cuando lo miraba, había algo que me encantaba, que cuando usted miraba Los Simpson y llegaban a esa parte de la presentación en Los Simpson, el hijo de puta desarrollo de esa presentación cogía para otro lado, muy diferente a lo que le presentaban a uno en la presentación. Uno creía que el capítulo se iba a tratar de algo y en el desarrollo mostraba que se trataba de otra cosa, pero finalmente en el desenlace unían todo con la presentación. Y entonces es un ejercicio muy bacano porque sorprende, no deja la puesta en escena a la, ¿cómo se llama eso? Cuando yo puedo prever lo que viene. Bueno, a la capacidad de ver qué es lo que se viene en la obra.
Bueno, voy a dejar hasta ahora ahí. Extensión cultural.